Buen día con todos. Somos alumnos de la Universidad Nacional Federico Villarreal, estudiantes de la carrera de Ingeniería Ambiental. En esta ocasión vamos a exponer un breve tema para el curso de Saneamiento Ambiental 1. El tema a tocar es acerca de la enfermedad del cólera. Los objetivos para esta exposición son conocer las características de la enfermedad del cólera y conocer su agente infeccioso, su transmisión, su prevención y su erradicación. El cólera es una enfermedad diarreica aguda causada por la ingestión de alimentos o agua contaminados con el bacilo Vibrio cholerae. Clínicamente se caracteriza por presentar comienzo repentino, diarrea acuosa, profusa, generalmente sin dolor abdominal, náuseas y vómitos. Luego, las heces adquieren el tipo de aspecto de agua de arroz. El cólera sigue siendo una amenaza mundial para la salud pública y un indicador de inequidad y falta de desarrollo social. Los investigadores calculan de que cada año hay en el mundo entre 1,3 y 4 millones de casos de cólera y entre 21.000 y 143.000 defunciones por esta causa. Agente etiológico. El agente etiológico es la bacteria Vibrio cholerae 01, clasificado en la familia Vibrionaceae. El organismo tiene forma de coma, es gram negativo, bacilo aeróbico cuyo tamaño varía de 1 a 3 milímetros de longitud y de 0,5 a 0,8 milímetros de diámetro. Método de transmisión. El cólera es una enfermedad diarreica aguda cuyo agente etiológico ingresa al organismo a través de la ingesta de agua y o alimentos contaminados con heces y o vómitos de sujetos infectados con el bacilo. Debe tomarse en cuenta que la contaminación del agua como consecuencia del arrastre de materiales fecales hacia los mantos freáticos y aguas superficiales no es el único mecanismo por el que este bacilo llegue a dichos cuerpos. Características de la enfermedad. Comienzo brusco de diarrea acuosa descrita como agua de arroz, que es precedida por el dolor abdominal importante o tenesmo rectal, habitualmente sin fiebre, que puede ser rápidamente voluminosa y a veces es seguida por vómitos. La diarrea y vómitos pueden estar acompañados de calambres musculares en el abdomen, los brazos o las piernas debido al desequilibrio hidroelectrolítico asociado a una deshidratación. La fiebre solo se presenta en menos del 5% de los casos. Zonas geográficas en las que se presenta el cólera. La enfermedad se localiza principalmente en la India, África, sudeste asiático y más recientemente en América Central y del Sur, los países tropicales, aunque pueden aparecer brotes en países de clima templado. En muchos países el control del cólera sigue siendo un gran problema sanitario. En los países tropicales puede llegar a llover durante meses y luego esa agua se utiliza para todo. El cólera es más propicio a zonas donde no hay infraestructuras, sin alcantarillado, o bien en zonas de guerra, donde las infraestructuras han sido destruidas. La OMS calcula que el 78% de la población de los países en vías de desarrollo carece de agua con garantía de potabilidad. Es una enfermedad dada principalmente en niños, aunque durante la lactancia los niños son raramente afectados. ¿Qué medidas se debe tomar en cuenta para prevenir la enfermedad? La prevención de una epidemia por cólera está estrechamente relacionado a la implementación de políticas de salubridad, en particular con la garantía de el acceso a agua potable, acueducto y alcantarillado. De igual manera, son factores protectores los relacionados al lavado de manos con agua y jabón, por lo que la cultura y educación de la población juegan un papel importante tanto en la prevención de la enfermedad como en el control de los brotes. ¿Qué medidas se debe tomar en cuenta para controlar la enfermedad? Vacunas contra el cólera.
La OMS nunca ha recomendado la vacuna parenteral por su escasa eficacia protectora y la alta frecuencia de reacciones adversas graves. En la actualidad existe una vacuna oral aprobada internacionalmente y adecuada para los viajeros, pero sus existencias son limitadas. Antibióticos. Deben administrarse solo en los casos graves para reducir la duración de los síntomas y la presencia de agentes patógenos. Campaña de educación sanitaria durante el brote. Una epidemia de cólera puede controlarse más rápidamente cuando el público sabe cómo ayudar a limitar la propagación. La educación sanitaria es crucial para garantizar la participación de la comunidad. Si fuera posible, se organizará la búsqueda activa de casos en las comunidades a fin de detectar a los pacientes que padezcan el cólera al principio de la enfermedad y asesorar a los miembros de la familia y a la comunidad acerca de la manera de protegerse de la contaminación. La población debe tener acceso a instalaciones de saneamiento mejoradas, conexión con el alcantarillado público, conexión con una fosa séptica, letrinas de sifón, letrinas de pozos sencillas, letrinas mejoradas y ventiladas. Las instalaciones como las letrinas de cubo, las letrinas compartidas o públicas y las zanjas deben sustituirse cuanto antes por instalaciones de saneamiento mejoradas. La pandemia del cólera 20 años atrás en el Perú. A 20 años atrás de su aparición avasalladora en el verano del 91, el mal del cólera había cobrado miles de víctimas en el Perú y otras partes del mundo, lo que lo ubica como una de las grandes epidemias del siglo XX. A fines de enero del 91 se presentó el primer caso de cólera en el Perú. Ocurrió en el puerto de Chancay, en la provincia de Huaral, al norte de Lima. En 100 años no se había registrado ningún caso en Latinoamérica. Era todo un acontecimiento y un drama para el país. Para ese entonces, el Perú atravesaba una grave crisis económica y social, con la pesadilla del terrorismo que devenía de los gobiernos anteriores, desde la década del 80. Las escaseces de alimentos, la falta de servicios básicos y la mala educación en hábitos de higiene, sobre todo en las poblaciones rurales y urbanos marginales, nos hizo vulnerables a este mal. Desde su llegada a las zonas costeras del norte peruano en 1991, el cólera no tardó en propagarse al resto del país. Los primeros 500 casos registrados fueron en febrero de ese año. Alarmaron a las autoridades de salud, las que iniciaron sendas campañas de información, en prevención y en contra de esta enfermedad. Sin embargo, los factores de transmisión, que incluyen el deterioro de la infraestructura sanitaria, como redes de agua potable y alcantarillado, consumo de alimentos locales o importados, contaminados por aguas hervidas y malos hábitos de higiene en las personas, la convirtieron pronto en una epidemia. Sin duda, junto a la varicela, la fiebre amarilla, la más reciente gripe H1N1, han sido los azotes sanitarios más grandes de toda la historia humana. Y como suele pasar siempre, estos males afectan a los más desprotegidos o surgen en situaciones post-catástrofe, como en el caso de Haití después del terremoto del 2010. Queda en nosotros y las autoridades ser responsables por el cuidado de la salud pública, del ambiente y todo aquello que conlleve a una vida más saludable. This is